Muy buenos días todas a todos, amigos y miembros de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, así como del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y personas interesadas en las relaciones internacionales de nuestro país. Saludo con mucho afecto al embajador David Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, así como también a la embajadora Angélica Arce, embajadora retirada del Servicio Exterior Mexicano, y al embajador Enrique Rojo, presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Servicio Exterior Mexicano en el bicentenario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Retos y Perspectivas. Es el nombre de esta conversación. Y lo diseñamos de esta manera entre la Asociación del Servicio Exterior Mexicano y el COMEXI, dado que los aniversarios siempre son buenas oportunidades para reflexionar sobre el impacto de las políticas públicas, sobre la eficiencia y la eficacia de alguna entidad gubernamental, y en este caso sobre el quehacer, los logros y los retos del Servicio Exterior Mexicano. Este acercamiento que tenemos entre la SEM y el COMEXI nos abre una oportunidad para desarrollar proyectos conjuntos en materia de divulgación, de estudio y de propuestas. Sobre todo esto dirigido al fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano y por ende del ejercicio del trabajo que realizan las embajadas y consulados de México a favor de los intereses de nuestro país. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta conversación y le doy la palabra al señor embajador David Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la anfitrionía y la oportunidad de poder conversar con un público diverso, interesado en las relaciones internacionales, y en un momento especialmente interesante considerando tanto el aniversario de estos 200 años de haberse creado la Secretaría de Relaciones Exteriores en condición de ministerio en su momento, en 1821, como la reciente convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, que es pues una muestra muy clara, lo mencionó el secretario en el 200 aniversario, de un proceso de renovación constante de la membresía de los integrantes del Servicio Exterior. Y eso es algo que, para bien, hace peculiar al Servicio Exterior Mexicano en términos de un servicio civil de carrera permanente, para mal en el sentido de que creo que es un faltante en términos generales en la estructura de la administración pública mexicana el contar con un servicio civil en todos los ámbitos, no solo en el del servicio exterior. Pero para el caso particular del servicio exterior, referir que se trata de un grupo de gente que ingresan por examen público. Es un examen de varias etapas, no es un examen sencillo, es laborioso, y hay una revisión tanto del expediente, de los antecedentes académicos y profesionales de cada uno de los aspirantes, como después su sapiencia en los temas internacionales, en el derecho, en la historia de México, también su dominio, especialmente del idioma inglés, el dominio de un segundo idioma, sus condiciones físicas, su estado, también sus condiciones psicológicas para enfrentar la diversidad de circunstancias que supone este trabajo, y una entrevista muy importante. De esto seguramente se hablará después también, pero lo que quiero solo ilustrar con esto es que se trata de un servicio profesional integrado por mexicanos de todos los orígenes, de todas las regiones, y que está abierto justamente a este ingreso, y que el fundamento de la pertenencia a este servicio es la vocación de servicio y el amor a México. Y parecen cosas poco asibles, pero eso es lo que construye la carrera cotidiana de estos diplomáticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Embajadora, por favor. Buenos días. Es un verdadero placer compartir con todos ustedes este conversatorio sobre un tema tan relevante como son los 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Servicio Exterior Mexicano, y en particular las vías de colaboración entre la SEM y el COMEXI. Quisiera enviar un saludo
muy afectuoso a todos los colegas del Servicio Exterior que nos están viendo desde el exterior y obviamente a todos los que se encuentran en territorio mexicano. Antes de iniciar el contenido sustantivo de este conversatorio, permítanme leer de manera muy rápida una semblanza de nuestros tres ponentes. En primer lugar, quisiera señalar que el presidente de Comexi, el doctor Sergio Alcocer, es investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor en la Universidad de Texas, en San Antonio. Fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la UNAM fue secretario general, coordinador de Innovación y Desarrollo y director del Instituto de Ingeniería. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es fundador y presidente de México Exponencial, que es un centro de reflexión estratégico para el desarrollo de políticas y estrategias sobre la incorporación de las tecnologías exponenciales en México. Y en 2017 recibió el doctorado honoris causa en Ciencias por la Universidad de Arizona. El embajador David Nájera es presidente de la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Fue embajador de México en Hungría, concurrente para Bulgaria y Croacia. Anteriormente ocupó otros puestos en el Servicio Exterior Mexicano, en nuestra embajada en Reino Unido, fue cónsul general en Guangzhou y también estuvo adscrito en las embajadas de México en Bélgica, Luxemburgo y en Israel y Canadá. En la Cancillería fue director general adjunto para Asuntos Especiales en la Subsecretaría para América del Norte, entre otros puestos, y actualmente colabora en la Unidad de Finanzas y Administración de la Cancillería. El embajador Enrique Rojo es presidente de la Comisión del Personal del Servicio Exterior Mexicano, fue embajador de México ante el reino hachemita de Jordania, con una responsabilidad de establecer una embajada residente, es decir, abrir la embajada en ese país. Otros puestos que ocupó en el exterior fue en la Embajada de México en Estados Unidos como titular de la sección política y en Cancillería, entre otros puestos, fue director general de Asuntos Especiales, encargado de la cooperación sobre seguridad y defensa con los países de América del Norte. Pues ahora procederemos a examinar el tema contenido en el primer bloque de esta mañana. Son 3 bloques y después tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Este primer bloque lo titulamos El Servicio Exterior Mexicano en el Bicentenario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ustedes sabrán, el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado de representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la política exterior de México de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política. Y la primera pregunta que quisiera presentarles es: ¿cuál ha sido la importancia del Servicio Exterior Mexicano en la historia de México, en el Estado mexicano y en la política exterior del país? ¿Cómo ha crecido y se ha transformado? ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra, por favor? Bueno, si me permiten, embajadora, hago yo un primer comentario con una relativa perspectiva histórica, digamos. Como mencioné hace unos momentos, cuando se establece la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ella viene el Servicio Exterior, es uno de los primeros 4 ministerios que establece la regencia del imperio entre septiembre y noviembre de 1821. Originalmente este ministerio se encargaba de la política exterior e interior, y era un formato de gobierno similar más o menos a la estructura gubernamental que tenía, por cierto, el reino español en ese entonces.
Esto iría derivando en otras circunstancias y generaría más adelante pues la separación entre el Ministerio del Interior, que hoy es la Secretaría de Gobernación, y lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que el papel fundamental que podemos ubicar en la política exterior de México, considerando a México no solo como un enorme territorio, sino muy lejano del flujo directo del comercio, de las actividades de expansión, no de expansión, pero sí de las actividades, digamos, de los grandes imperios, etcétera. Todavía hoy nuestras dos fronteras principales, al sur con Guatemala, al norte con Estados Unidos, nos hacen un país no exactamente el más cercano o el más rodeado de otros países. Y entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que salir a buscar espacios para abrir puertas en nuestro comercio, generar flujos. Ahora hoy hablamos de turismo o temas como migración, pero pensemos históricamente, y no me extiendo mucho, que la labor fundamental del servicio exterior fue generar el reconocimiento de México como nación independiente, fue obtener el reconocimiento de otros países que nos permitiese eso abrir puertas al comercio, a las relaciones políticas, y que el reconocimiento internacional nos ayudase a generar los espacios de defensa. Eso es muy claro para entender en el proceso, digamos, de los años posteriores a la independencia nacional, pero esa es una historia que repetimos varias veces más. Al negociar la deuda a mediados del siglo XIX, evitar que los ingleses y los españoles se sumasen a los franceses en el esfuerzo imperial de Napoleón, negociar el reconocimiento del México revolucionario, un régimen que no necesariamente fue reconocido en automático por otros países, y que nuestro combate revolucionario sucede justo al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, estamos al margen de una transformación que se daba en otras partes del mundo, y la política exterior y la gestión diplomática contribuyó a eso. Incluso cuando en 1938 a raíz de la expropiación petrolera, los mercados petroleros se cierran, y recordemos que México en ese entonces era el primer productor de petróleo en el mundo, y se nos cierran los mercados. Es la diplomacia mexicana la que sale a abrir mercados, especialmente América del Sur, a buscar nuevos compradores, situación que después también se transformaría con las circunstancias de la Segunda Guerra, y en donde sin duda la diplomacia jugó un papel para generar a México como un activo participante a través de su producción, sobre todo de materias primas, en el esfuerzo aliado. Y luego el trabajo que hemos hecho, y lo hablo propio al sentirlo, que no es el trabajo de los diplomáticos, sino el trabajo de los mexicanos, en toda la construcción del andamiaje multilateral de los diversos organismos de Naciones Unidas. Pensemos que en 1945 no había mucho más de 50 países en el mundo. México era uno de ellos y fue un activo participante para crear las estructuras que hoy permiten una convivencia. Hablar del tema nuclear, etcétera. Lo que vemos es una política exterior activa en muchos escenarios que siempre ha ido de la mano de los intereses mexicanos. Ese es para mí el papel fundamental de la diplomacia mexicana. Muchas gracias, embajador. Ahora quisiera presentarles una segunda pregunta. Las funciones de los servicios exteriores en todo el mundo han evolucionado de la mano de la política y la economía internacionales. ¿Cómo ha respondido el Servicio Exterior mexicano a los retos de la diplomacia económica comercial, de la promoción cultural turística, la respuesta a retos globales como el cambio climático y las pandemias, y de la defensa y protección a mexicanos en el ámbito consular? ¿Un diplomático debe ser generalista o especialista? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Si me permiten, con el agradecimiento por la invitación a participar en la actividad de esta mañana, al doctor Alcocer y a Comexi, y igualmente al embajador Nájera. Quisiera hacer un par de comentarios sobre este tema que plantea la embajadora Arce, poniendo en perspectiva que
las funciones de promoción económica, turística, comercial, cultural, son tareas que en realidad el Servicio Exterior ha desarrollado a lo largo de muchos años. Ya lo decía el embajador Nájera cuando se refería a cómo en los años 30 el Servicio Exterior salió a buscar mercados alternativos en otras regiones del mundo. Esta es una tarea que durante buena parte del siglo pasado realizamos, quizá en compañía de representantes de otras dependencias que tenían un papel relevante en esos temas. Yo creo que el cambio ahora es que el Servicio Exterior ha asumido plenamente esas funciones y las realizamos, digamos, de manera mucho más extensa. Y para hacerlo, estamos dotando a nuestro personal de herramientas tanto de tipo de capacitación, enseñando cuáles son las técnicas, cuáles son las formas para realizar mejor estas tareas, pero también a través del dominio de herramientas tecnológicas y de recursos materiales. Entonces, hoy lo que vemos es un proceso de modernización en funciones que hemos desarrollado a lo largo de mucho tiempo. El énfasis ha cambiado, las funciones siguen siendo las mismas. En cuanto a los temas multilaterales, pues allí también México ha desarrollado una presencia destacada en los escenarios mundiales. También ya lo señalaba el embajador Nájera. Y es que contamos con un grupo de personas que se ha ido especializando en la materia de los temas multilaterales y que nos ha permitido consolidar esa presencia de México en temas como desarme, cambio climático, cooperación para el desarrollo. Y afortunadamente, como decía, contamos con cuadros muy capaces y experimentados en la Cancillería y México se ha beneficiado de eso para impulsar sus posiciones en materia multilateral. Ahora, por cuanto hace al ámbito consular, bueno, también allí hemos desarrollado capacidades profesionales y de operación muy especializadas y eficaces. Lo que llamamos la práctica consular mexicana está sin duda a la vanguardia a nivel mundial. En términos de la prevención y la protección de los derechos de los connacionales en el exterior, pero también en materia de capacidades de emisión de documentos, con mecanismos innovadores y muy efectivos para, en la medida en que algunas personas no pueden ir a los consulados van a buscar a los connacionales, a sus comunidades, a acercarles los servicios. También en términos de la interrelación cultural, social, con las comunidades mexicanas que están distribuidas principalmente en América del Norte, pero también en todas partes del mundo. De modo que yo diría que en estos ámbitos, bilateral, multilateral y consular, el Servicio Exterior desarrolla capacidades propias con base en capacitación, en experiencia y en recursos tecnológicos para cumplir de manera cada vez más eficaz con sus responsabilidades. Y finalmente, quisiera hacer un comentario sobre esto que planteaba la embajadora al final, sobre generalismo o especialidad. Este es un debate que hemos tenido muchas veces. Es una disyuntiva que a veces se inclina hacia un lado, a veces hacia el otro. Yo sugeriría que en el SEM necesitamos tanto generalistas como especialistas. En vista de esta amplia gama de responsabilidades y funciones a las que me referí brevemente antes, creo que debemos partir de una formación de cuadros en el generalismo. Y luego, a lo largo de la carrera,
en algunos casos más que en otros, sin duda. Esta formación se puede inclinar hacia la especialización. Algunos en asuntos consulares, otros en asuntos multilaterales, otros en negociaciones bilaterales. Pero yo creo que debemos partir, sí, de una formación generalista en que el personal esté capacitado y que sea hábil para enfrentar cualquiera de las funciones que tenemos. Ahora, esto es válido tanto en la rama diplomático-consular como en la rama técnica-administrativa, que es un aspecto muy importante del servicio exterior. Son los compañeros que participan y que generan las condiciones en las que se pueden llevar a cabo esas negociaciones, en las que se puede llevar a cabo la promoción y la defensa de los intereses de México. De modo que tanto por el lado de lo técnico-administrativo como por el lado de lo diplomático-consular, empezamos por el generalismo y luego, en algunos casos, terminamos en la especialización. Creo que estas son líneas generales de cómo veo la situación. Muchas gracias, embajador Rojo. Y ahora permítanme hacerles la última pregunta de este primer bloque. ¿Qué nos podrían decir sobre el carácter del servicio exterior mexicano como servicio profesional de carrera? ¿Cómo hace el servicio exterior mexicano para representar a México en su complejidad y diversidad? Si me permite, embajadora, me gustaría contestar esa pregunta siendo que yo no soy miembro del Servicio Exterior Mexicano y tal vez no necesariamente soy un observador objetivo, pero tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante casi 3 años y convivir diariamente con un grupo de profesionales dedicados a servir a su país. Y creo que poder adjetivar de manera, trataré de ser objetivo sobre el trabajo que hace el Servicio Exterior Mexicano. Me parece primero que nada que es un cuerpo muy profesional. Es un cuerpo con enormes competencias, un cuerpo en permanente búsqueda de una mejor capacidad y experiencias para hacer su trabajo de mejor manera. Por otro lado, me parece que es un cuerpo muy responsable, un cuerpo disciplinado y leal. Y aquí es importante señalar lo que decía el embajador Nájera, que es leal para con México, no para el gobierno en turno. Y esto es algo que es distinto de otros servidores públicos. El Servicio Exterior Mexicano es un servicio permanente a favor de nuestro país, independientemente del gobierno que esté en turno. Y defenderá las políticas que se hayan decidido implantar en el gobierno y promoverá esas políticas, siempre en beneficio del país. Eso me parece que es digno de señalar. Y por otro lado, me parece también que es un cuerpo muy ético, un cuerpo en donde antepone los intereses nacionales a los intereses de grupo, los intereses de cualquier persona. Naturalmente, como es humano, pues personas podrán tener su punto de vista, su opinión sobre una decisión del gobierno mexicano, pero al tiempo hay, como siempre, encima de ello el interés del país y de defender los intereses de los nuestros afuera, de defender los intereses del país en general. Entonces, es un cuerpo sólido y es un cuerpo, como le sucede a todos los cuerpos de servicio civil de un gobierno, que en ocasiones es rígido y a veces es difícil efectivamente convencerlos de que hay maneras distintas o puede haber maneras distintas de proceder. Y bueno, pues esto es parte del diálogo con el servicio exterior. Tuve el privilegio, como dije, de trabajar y en ocasiones en el trabajo cotidiano me convencían que mis ideas no eran las mejores y en otras ocasiones yo los convencía que una manera distinta de ver las cosas podría funcionar también. Y creo que es en este diálogo en donde se logra construir un mejor trabajo o se logra desarrollar un mejor trabajo de la Cancillería. Entonces, yo podría señalar estas como grandes virtudes que tiene el servicio exterior y abundando en lo que mencionaba el embajador Rojo sobre la generalización o los especialistas, como bien decía él, necesitamos de los dos y creo que no debemos de caer en la dicotomía sobre unos u otros. Esto es un tema que fácilmente lo hemos visto referido en otras disciplinas y necesitamos médicos más generalistas
o médicos más especializados, ingenieros más especialistas, qué sé yo. Lo mismo nos pasaría con el servicio exterior. Creo que se requiere de un conocimiento amplio, profundo, de los temas más importantes que se abordan en las relaciones internacionales, y necesariamente las relaciones internacionales nos van llevando a una especialización. No puedo dejar de pensar un nuevo embajador de México en Singapur o en Israel que no tenga un conocimiento profundo en temas de innovación. ¿Por qué? Pues porque estos son dos países que están abocados fuertemente a la innovación tecnológica y científica, y que se conviertan, si no en expertos, sí en conocedores muy profundos de lo que es la biotecnología y la inteligencia artificial y el lenguaje de máquina. ¿Por qué? Porque eso es lo que cotidianamente se promueve en políticas públicas en estos dos países. Estoy mencionando esto como un ejemplo nada más. Entonces, necesariamente tenemos que transitar de lo general a lo particular. Creo que la enorme virtud que ha tenido el Servicio Exterior Mexicano es el de adaptarse a las condiciones que en su momento requieren de un mayor conocimiento en lo general, a veces un mayor conocimiento en lo particular, pero como digo, siempre manteniendo un alto nivel de competencias, que es esta profesionalización que menciono, una alta responsabilidad, un alto sentido de lealtad hacia nuestro país con un compromiso ético. Esa es para mí la experiencia que yo tuve de trabajar con el servicio exterior. Para mí fue una experiencia muy grata. Muchas gracias, doctor Alcocer. Antes de proceder al siguiente bloque, vamos a escuchar los testimonios de dos compañeros del Servicio Exterior Mexicano. Soy Graciela Gómez, embajadora de México en Qatar y orgullosa miembro del Servicio Exterior desde hace 30 años. Agradezco profundamente la invitación a la SEM y a Comexi de ser parte de este webinar. Ingresar al Servicio Exterior ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, y no exagero al decir que no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Dedicar mi vida a servir a México, a defender sus intereses, a promover su cultura y a defender a los mexicanos ha sido una de las fuentes de mayor satisfacción en lo profesional y en lo personal. Para quienes están contemplando el servicio exterior como una opción de vida, los invito genuinamente a valorar que requerimos un perfil, sí, de enorme capacitación profesional, pero sobre todo de una vocación muy seria. La frontera entre el proyecto de vida personal y el proyecto profesional se diluye cuando estamos representando a México, pero también, insisto, nos genera enormes satisfacciones. Se requiere personas jóvenes comprometidas con México y dispuestas a hacer un cambio para nuestro país, independientemente del descriptor que tenga nuestro trabajo. Aún como un funcionario muy joven, se puede realmente contribuir enormemente, sea desde la perspectiva de protección y defensa a los mexicanos, como también de promoción de los intereses de México. Es verdad que como mujeres persisten todavía algunas dificultades. El terreno no está del todo plano, pero invito particularmente a las jóvenes aspirantes a que decididamente ingresen al servicio exterior. Soy esposa y madre de 4 hijos y les puedo decir que necesitamos más mujeres que funcionen como referentes, como líderes y que puedan contribuir al enriquecimiento de nuestra diplomacia. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Aida Gutiérrez. Yo entré al Servicio Exterior Mexicano en 2010 en la rama técnico-administrativa y en 2018 me cambié a la rama diplomático-consular. Decidí entrar al Servicio Exterior Mexicano porque es el servicio civil de carrera más prestigioso y con más antigüedad de México. En él he podido crecer de manera profesional y personal. Gracias al Servicio Exterior Mexicano he podido estar en diferentes adscripciones, entre ellas Tecunumán, Guatemala, Hong Kong y Londres. Actualmente me encuentro en la Cancillería desde 2019, en donde he estado en el área de asuntos económicos y ahora me encuentro en el área de protección a mexicanos. En esta área, que es parte fundamental y neural de la diplomacia mexicana, he tenido el privilegio de apoyar a mexicanos en situaciones difíciles en Estados Unidos. Sin duda, ha sido una de las experiencias más reconfortantes y de más aprendizaje en toda mi vida. Les recomiendo a ustedes que si quieren entrar, estudien mucho, se preparen demasiado, que necesitamos gente muy preparada, muy capaz y con mucho amor a México. Mucha suerte a todos. Muchas gracias por estos dos testimonios muy interesantes y esperemos que sí haya muchos
candidatos para ingresar al Servicio Exterior Mexicano, que es justamente el tema de nuestro segundo bloque. Esta convocatoria que fue publicada recientemente y anunciada por el canciller Marcelo Ebrard, en donde por primera vez en la actual administración se contempla la convocatoria para ocupar 50 plazas de agregados diplomáticos y 60 plazas de agregados administrativos. Un breve comentario. Durante mi recorrido en el Servicio Exterior Mexicano también ocupé la presidencia de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano y ya en ese entonces veíamos el desafío que representaba el cambio generacional, de lo cual obviamente está consciente el embajador Rojo, y me felicito de que esta nueva convocatoria, estas convocatorias se hayan publicado, porque precisamente necesitamos nuevos cuadros para ir renovando a todos a quienes ya nos jubilamos o por alguna otra razón ya no están en activo en el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, mi primera pregunta sería, dadas las limitaciones en las plazas, tomando en cuenta que hoy el Servicio Exterior Mexicano tiene el mismo número de integrantes desde hace 50 años, por increíble que parezca, y diversas problemáticas que han sido planteadas por los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ¿qué perspectivas de carrera ofrece el SEM actualmente a los jóvenes que acaban de egresar de la universidad? ¿Qué perfiles profesionales son ideales para un Servicio Exterior Mexicano acorde a las realidades del siglo XXI? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Si me permiten, quisiera hacer algunos comentarios iniciales al respecto. Primero, sobre el tema de las plazas. Si bien es cierto que aún enfrentamos retos en materia de recursos humanos, también es cierto que el servicio ha ido creciendo en los últimos 30 años, que es más o menos mi experiencia, y los números demuestran que a un ritmo quizá no tan acelerado como quizá fuera ideal, pero sí ha habido un crecimiento que hoy nos pone en números cercanos a los 1.400 más o menos, sobre números un poco menores que teníamos hace 30 años. De modo que hay espacio para seguir fortaleciendo al servicio exterior con nuevas generaciones. Este es un proceso que se hace regularmente y que forma parte intrínseca, estructural de la organización del servicio civil de carrera, la renovación periódica de sus cuadros. Ahora, entrar al servicio exterior, como ya lo decía la embajadora Gómez hace un momento, implica una decisión de vida. No se trata solo de un empleo ordinario. Estamos hablando de una carrera profesional, de un compromiso con el servicio público que nos va a llevar a nosotros y a nuestras familias a atender, a servir a México y a los mexicanos en el extranjero. A veces culturas diferentes, circunstancias diversas, no siempre favorables. Bajo esas circunstancias es que este compromiso, esta vocación de servicio, es que suele encontrar la mayor fuente de satisfacción cuando resuelves los problemas, contribuyes a resolver los problemas de los mexicanos fuera, cuando cumples las misiones que se te encargan. Ese es el principal motivo de orgullo y satisfacción, el de la labor, el de la misión cumplida lejos del país. Sobre el tema del perfil, en realidad no hay una limitación expresa sobre el perfil profesional de los aspirantes. Usualmente tenemos un mayor número de candidatos que son egresados de carreras afines a las ciencias sociales, aunque también nos enriquecemos con cuadros talentosos que provienen de otros ámbitos universitarios.
las ingenierías, incluso la medicina. Y eso también es importante porque contribuye a darle estas otras visiones al servicio exterior, a la conversación al interior del servicio exterior, y nos da herramientas útiles para el ejercicio de nuestras funciones. Y finalmente quisiera decir que si bien el perfil profesional tiene alguna relevancia, es solo parte de los atributos que buscamos en las personas interesadas en la carrera diplomática. Las habilidades para el análisis, la solución de problemas, yo diría el trabajo en equipo, la disciplina, la facilidad para interrelacionarse con otras personas, frecuentemente de culturas y formas de pensar distintas. Lo que ahora se llama la resiliencia, esa capacidad de adaptarse incluso en condiciones adversas. Esas son habilidades que buscamos en los perfiles de quienes buscan ingresar al servicio exterior. De modo que la formación profesional es importante, pero también, y sobre todo, diría yo, el compromiso con México y la vocación de servicio. Muchas gracias, embajador. Ahora quisiera formularles la siguiente pregunta. Dado que muchas de las principales responsabilidades en el servicio exterior mexicano se dan a personas que no son miembros de carrera del SEM, ¿consideran que no convendría a muchos de los jóvenes aspirantes ejercer su profesión fuera del servicio exterior mexicano en lugar de entrar recién egresados de la universidad? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Sí, si me permite, embajadora, creo que este es uno de los temas más polémicos en el desarrollo de la carrera. Yo retomaría de lo que nos acaba de plantear el embajador Rojo, justamente el carácter de la vocación y la amplia descripción que hizo de los retos que constituyen la carrera. Yo creo que el contraste entre quien se plantea hacer una carrera y por lo tanto hacer una vida profesional, él y los suyos, dentro de este ámbito del servicio exterior, es distinto a aquellos que llegan temporalmente por circunstancias particulares de un momento dado, con una responsabilidad específica. Algunos, claramente identificados hasta en la prensa, pues simplemente es una recomendación política o una circunstancia política que les lleva a estar en el exterior. Otros acompañan una función muy específica, tal vez un proceso de negociación muy complejo que requiere de un conocimiento técnico particular, como podría ser en temas de armas químicas, por ejemplo. Otros van en misiones temporales, no es el caso, es un nombramiento distinto, pero por ejemplo los agregados militares, navales, van como parte de su propia carrera profesional. Muchos de ellos en algún momento cumplen una función en el exterior. Otros llegan a ser representantes específicos de un ministerio, de una secretaría que tiene una tarea particular. Por ejemplo, en nuestra oficina en la OCDE en París, pues hay representantes usualmente de Hacienda y de otras secretarías que tienen que ver temas particulares, o la representación en Ginebra de la Secretaría de Economía. Entonces, no conviene generalizar estos nombramientos o estas llegadas temporales, porque hay de todo tipo. Lo que yo destacaría es que aquellos que deciden entrar al servicio exterior, deciden hacer una carrera, y es una perspectiva de vida, que está marcada por su movilidad espacial a distintas regiones del mundo, una movilidad que implica cambios de temas, cambios de responsabilidades, que el cumplimiento de estas responsabilidades normalmente va a generarle una experiencia y un conocimiento que le permitirá competir en los concursos de ascenso y obtener promociones. Y esa es la lógica. Puede cuestionarse el modelo de los ascensos, puede cuestionarse o cambiarse estas formas de los exámenes. Todo esto es cambiable. Es interesante que la mayor parte de las polémicas adentro del servicio exterior buscan mejorar las condiciones. No son polémicas negativas o destructivas, sino todos se quejan porque quieren mejorar, y eso es muy peculiar y particular del servicio. Entonces, creo yo que hay una gran diferencia y es importante
destacar el tema de la vocación que refería el embajador Rojo, porque creo que ese es el eje que permite el compromiso personal y la decisión de vida, como nos señalaban las compañeras Gutiérrez y Gómez en sus intervenciones, una decisión de muy largo plazo, que es un honor y una gran ventaja. Muchas gracias. Sí. Si tuviera un minuto para hacer un comentario sumando a lo que ha dicho el embajador Nájera. Adelante, embajador. Gracias. Respecto al tema del personal temporal, el asunto está claramente regulado en nuestra ley y nuestro reglamento, y lo ha estado por mucho tiempo. Entonces, no son decisiones fortuitas, el asunto está en la norma, tiene límites, tiene características que se atienden y se cumplen, y como decía el embajador, con frecuencia este personal contribuye a enriquecer el trabajo del servicio exterior. Ahora, respecto a cuándo conviene ingresar al servicio exterior. Como hemos dicho, es una decisión de vida. Cada quien sabrá valorar en qué momento de su vida y de su carrera profesional está preparado para asumirla. Yo sugeriría que fuera lo más pronto posible. De esta manera, el personal a lo largo de esta carrera podrá ir viendo el desarrollo de la experiencia, podrá ir viendo la consecución de logros, y cuando se alcancen las etapas directivas en la carrera, seguramente podrán aportar todavía en plenitud al máximo para contribuir con las tareas de la diplomacia mexicana. Entonces, yo me sumo a la invitación para que las personas interesadas en los temas de la política exterior y la diplomacia consideran al servicio exterior como una extraordinaria opción de vida que es enormemente retributiva y es una gran experiencia. Gracias. Si pudiese intervenir brevemente, rápidamente, sobre el tema del tamaño del servicio exterior mexicano, sobre cuál es el tamaño idóneo que debe de tener. Y esta es una discusión que al interior de la Cancillería básicamente se tiene cada gobierno, que le da más o menos énfasis a la política exterior, o dentro de la propia política exterior le da más o menos énfasis a la rama diplomática a través de embajadas, o a la rama consular, o combinaciones de ellas. Quizá valdría la pena, y este podría ser una invitación al ASEM, que entre COMEXI y ASEM hiciéramos un estudio comparativo sobre la evolución de los servicios exteriores de otros países, similares al nuestro o no incluso, sobre cómo ha evolucionado el tamaño del servicio exterior de estos países, cómo ha evolucionado el nivel de capacitación, de experiencia, llamémosle de sofisticación del servicio exterior en los años recientes. Creo que sería un estudio interesante, sin pretender hacer ninguna crítica ni señalamiento, simplemente hablar de las evoluciones y podernos plantear escenarios prospectivos de cómo evolucionará las relaciones internacionales, que serán sin duda más complejas, serán sin duda más inciertas, que son, digamos, dos rasgos del mundo actual y del mundo futuro, y consecuentemente, pues en el mismo sentido tendrán que estar ajustados los servicios exteriores. Entonces, valdría la pena que diésemos una oportunidad, una pensada, a ver si podemos trabajar en esto. Creo que sería algo interesante para la Cancillería en general, presente y futura. Es muy interesante sugerencia, doctor Alcocer. Antes de pasar a nuestro último bloque, vamos a ver dos videos testimoniales. Soy Pedro Márquez, miembro del CEM desde 2013 y agregado administrativo en la Embajada de México en Finlandia. Pertenecer al Servicio Exterior Mexicano representa el más alto honor de servir a México. Significa también desempeñarme con profesionalismo, honradez, lealtad, amabilidad, creatividad para mostrar siempre lo mejor de México. Hola, soy Oliver Contla, primer secretario del Servicio Exterior Mexicano, actualmente adscrito a nuestra embajada en Alemania. Me da mucho gusto hoy dirigirles estas breves palabras para comentarles sobre mi experiencia dentro del CEM.
Trabajar dentro de la Cancillería me ha llevado a vivir en lugares tan alejados como Etiopía y también lugares cercanos a México como La Habana, Cuba. Ha sido una experiencia de vida representar a México, pero sobre todo ha sido una gran responsabilidad y un gran compromiso. Siempre tener en mente que tenemos que promover lo mejor de nuestro país y siempre tener presente defender nuestros intereses. Me da mucho gusto que ustedes se interesen en entrar al servicio exterior. Estoy seguro que muchos de ustedes, con dedicación, pero sobre todo con vocación, lograrán ingresar y también serán dignos representantes del país en el extranjero. Muchas gracias. Pues ahora nuestro último bloque se refiere al COMEXI, el Servicio Exterior Mexicano, y la SEM, retos y perspectivas para la diplomacia. Como ustedes saben, recientemente se reconoció la labor de todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano en todo lo que fueron las labores para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y el propósito de este último bloque es iniciar una reflexión en torno al acercamiento de la SEM con organizaciones como COMEXI para identificar espacios de encuentro que permitan enriquecer el diálogo sobre la política exterior e identificar oportunidades para reflexionar sobre el futuro de la diplomacia. Y mi primera pregunta es, ¿cuál consideran que debería ser la forma de cooperación entre la SEM y el sector académico y los centros de pensamiento como el COMEXI? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Embajadora, si me permite. Adelante. Antes que nada, agradecer al doctor Alcocer el interés que mostró desde nuestro primer encuentro por buscar un acercamiento entre estos dos espacios. La SEM es la Asociación de Servicio Exterior Mexicano, es el único organismo gremial que representa a los miembros del Servicio Exterior de carrera. La pertenencia de los miembros al mismo es voluntaria. Representamos un porcentaje muy importante de los miembros y siempre estamos trabajando por incrementar esta membresía, que incluye además un número muy importante de miembros jubilados y retirados del servicio exterior, lo cual nos da una doble riqueza. Nos da la riqueza de la experiencia, de la práctica y la libertad de expresión, ya más allá de la estructura institucional que pueden tener los retirados, y nos da una experiencia directa, cotidiana, en la circunstancia del día a día de los que están en activo. No somos académicos, pero tenemos un nivel importante, alto, de preparación y de exigencia académica en nuestra formación. No todos los diplomáticos somos capaces de ser profesores o conferencistas o escritores o investigadores, pero muchos de ellos sí lo son. Y nuestro acercamiento con COMEXI, en donde reconocemos a un espacio muy importante que agrupa gente en el interés de lo internacional, desde muy diversas ópticas y prácticas, y que busca generar un pensamiento importante analítico, como la propuesta que acaba de hacer muy interesante el doctor Alcocer, de hacer un estudio sobre la evolución de los servicios exteriores, nos da a nosotros un espacio que en otros países encontramos con más facilidad. En otros países se nota mucho más una vinculación directa entre la academia y la formulación de la política exterior. No es que en México no la haya, pero la vinculación directa, el diálogo directo, lo ve uno, por ejemplo, haciendo el ejercicio de retomar los discursos que plantean los primeros mandatarios en la Asamblea General de Naciones Unidas cada año y compararlo con las ideas que están circulando en la academia de sus países. Y vamos a encontrar que normalmente alemanes, franceses, estadounidenses, británicos, brasileños, hay una vinculación muy directa. Rusos, chinos. En el modelo de los países comunistas de antaño tenían este conjunto de centros de estudio vinculados al partido, que trabajaban región por región y que eran los productores, los think tanks encargados de producir insumos directos y con una clara vinculación, creando la bisagra entre práctica diplomática y formulación de la política. En México creo que esta formulación se da de una manera
no estructurada, no regular, no tan frecuente, depende mucho de las personalidades, depende del momento político. Y lo que Comexi y ASEM se han planteado hacer es un acercamiento que permita llevar la práctica que puede existir en la SEM a la reflexión académica, analítica y la capacidad de prospectiva que puede tener Comexi. Y creo que eso nos puede dar ideas interesantes a nivel de formulación de políticas públicas, ciertamente, pero también incluso a nivel de la comprensión de lo internacional por parte del sector privado. Esa es la idea. Gracias. Gracias, embajador Nájera. Lo que usted nos acaba de señalar va muy ligado con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden beneficiarse los miembros de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano? Y yo ampliaría a todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano que no necesariamente forman parte de la ASEM en la actualidad. ¿Cómo se podrían beneficiar de un acercamiento con el COMEXI? O el COMEXI, ¿cómo podría beneficiarse de este acercamiento con todos los integrantes del Servicio Exterior Mexicano y de la ASEM? ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Sí, con gusto, si se me permite. Y adelante. Por supuesto que suscribo todo lo que ha señalado el embajador Nájera. En el caso del COMEXI, el propósito del COMEXI es el contribuir al entendimiento de los temas internacionales y globales e influir en aquellos actores de la política exterior de México para beneficio de nuestra sociedad. Ese es el propósito del COMEXI. Entonces, en ese sentido, si nos atendemos a estos dos verbos, que es contribuir al entendimiento, por estos conceptos, e influir en la opinión, ¿qué puede hacer el COMEXI para la SEM, como usted menciona, embajadora, el servicio exterior? Bueno, justamente a través de los productos que se puedan desarrollar en el COMEXI, que son productos con un rigor académico, como mencionaba el embajador Nájera, si bien no somos una institución universitaria que hace investigación per se, abrevamos del conocimiento de las universidades, de los centros de investigación, con las experiencias prácticas de nuestros miembros, para poder formular una explicación de los distintos fenómenos asociados a los temas internacionales y globales. Y en este mismo sentido, una vez que hemos logrado entender o hacer una serie de planteamientos sobre lo que está sucediendo y lo que puede ocurrir, pues establecer una serie de propuestas, ya sea en política pública, cuando corresponda al sector público, propuestas de política comercial, de política académica, en fin, para los otros sectores, que tiendan a aprovechar las oportunidades o a protegernos de los riesgos que entrañan estos asuntos de carácter internacional o de carácter global. ¿Cómo se beneficiaría el COMEXI con la enorme experiencia que tiene el Servicio Exterior Mexicano? Con la experiencia de campo, digamos, que tiene el Servicio Exterior Mexicano, en donde nos puedan decir qué es lo que está pasando en primer momento en Ucrania, la embajadora Olga García Guillén, por ejemplo, lo que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, cuál es su interpretación y, bueno, cómo podemos traducirlo esto en alguna propuesta de política pública relacionada con el tema. Y viceversa, ¿cómo puede beneficiarse los miembros del Servicio Exterior Mexicano? Por un lado, participando, escuchando otras voces, participando incluso en la redacción de documentos y finalmente teniendo la posibilidad de que con el COMEXI o a través del COMEXI se pueda hacer o conocimiento que provenga de otros centros de pensamiento estratégico internacionales o bien nacionales. Entonces creo que esta pertenencia es muy provechosa para el COMEXI y para el Servicio Exterior Mexicano, la SEM, por supuesto, y ese es el propósito que nos anima a establecer esta sinergia que ha señalado el embajador Nájera. Muchas gracias, doctor. Pues ahora pasaríamos a lo que sería nuestra última pregunta de este conversatorio. La ASEM se ha concentrado tradicionalmente en aspectos de la vida laboral interna de sus miembros. ¿La relación con COMEXI significa una perspectiva más amplia? ¿Qué papel ven la ASEM y los diplomáticos profesionales del trabajo de grupos de pensamiento y perspectivas desde el sector académico y privado para la acción internacional de nuestro país, tomando en cuenta lo recientemente expresado por el doctor Alcocer? ¿Quién quisiera hacer uso de la palabra? Perdón que me apropie un poco del micrófono, creo que me tocaría un poco abordarlo desde mi posición como presidente de la
de la SEM, pero procuraré ser lo más breve posible. Creo que lo que hemos conversado en este momento muestra la sustancia clara de qué es el beneficio directo. Yo diría que además, para muchos de nuestros colegas en el exterior, aunque nos mantenemos muy informados, muy comunicados, la tecnología nos permite una estancia en tiempo real en otras partes del mundo. En la práctica, estar muchos años fuera de México sí nos pone fuera de buena parte de las ideas o de la comprensión fina de muchas de las inquietudes. Entonces, una labor clave de un diplomático de cualquier país es su actualización. Y creo que la vinculación entre la Asociación del Servicio Exterior y Comexi es un espacio de actualización constante que nos enriquece a ambas instancias. Como bien señaló la embajadora Arce, la SEM usualmente se ha atendido mucho más o concentrado mucho más en los retos de la problemática de la relación laboral entre los miembros del servicio y las autoridades. La asociación, por supuesto, va a seguir claramente dedicada a eso porque eso es la esencia de su vinculación con la Secretaría, pero estamos muy interesados justamente en proveer otros espacios de actualización, de vinculación, de relación para los miembros del Servicio Exterior en su conjunto, vis a vis lo que pasa en México. Y nos parece que Comexi es un puente clave para relacionarse con México aún a la distancia. Y una cosa que quisiera yo destacar, que es una tentación, digamos, es en una vida futura, más allá del servicio exterior, ya sea porque uno decide retirarse antes o decide retirarse hasta que cumple cierta edad, su reincorporación a la sociedad mexicana, a la vida económica mexicana, creo que Comexi es un espacio muy interesante que nos puede permitir comprender cómo está trabajando lo internacional en México, más allá de la función específica de la diplomacia, que a veces nos ocupa tanto tiempo que nos hace perder de vista que sí hay un mundo internacional en México al cual nos debemos y al cual podemos enriquecer y enriquecernos del mismo. Muchas gracias, embajador Nájera. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Ok. Si no fuera el caso, hemos recibido varias preguntas que las voy a agrupar porque básicamente son personas interesadas en ingresar al Servicio Exterior Mexicano, se están preparando para los exámenes y en términos generales lo que nos preguntan es ¿qué consejo podrían ustedes darles para preparar de mejor manera estos exámenes? Y si alguien quisiera responderles, por favor. David, ¿quieres comentar algo? Yo creo que tú estás mejor preparado que yo ahora. Bueno, con mucho gusto. No sé si se trata de dar un consejo. Yo simplemente querría reiterar la importancia de que la preparación académica es importante, pero en 2 o 3 o 4 meses que puedan transcurrir desde ahora hasta el momento de los exámenes, pues no es que se vaya a mejorar demasiado esa preparación, que debe haber sido un proceso acumulado a lo largo de todos los años de la carrera, ¿no? No es con un curso remedial de unos pocos meses que se vaya a resolver el asunto. Yo creo que lo que hay que hacer es prepararse para desarrollar estas capacidades a las que yo me refería. La capacidad de resolver problemas, la capacidad de analizar, la capacidad de saber si uno está dispuesto a asumir este compromiso y hacerlo con convicción, con decisión, con seguridad. Y, en fin, si por algún motivo en esta próxima ocasión las personas no
pudieran ingresar, seguramente habrá una siguiente oportunidad. Y entonces es momento para reforzar los conocimientos, las áreas de oportunidad y seguir preparándose hasta conseguirlo. Entonces, los invito a hacerlo con entusiasmo, con deseo de alcanzar el éxito y seguramente nos vamos a encontrar en el servicio exterior muy pronto. Muchas gracias, embajador Rojo. Y antes de cerrar este conversatorio, quisiera darle la palabra al doctor Sergio Alcocer para unos comentarios finales. Por favor. Muchas gracias, embajadora. De nuevo, pues manifestar mi agradecimiento a la Asociación de Servicio Exterior Mexicano y a su presidente de la mesa directiva, el embajador Nájera, por la posibilidad de haber tenido esta conversación tan interesante. Me alegra haber visto al embajador Enrique Rojo, con quien tuve la oportunidad de colaborar y siempre le guardo un enorme respeto profesional y afecto personal, por supuesto. Muchas gracias, embajadora, por conducir esta conversación. Y creo que ha quedado manifiesta la necesidad de ambas instituciones de colaborar. Yo creo que hay una gran oportunidad para mejorar lo que aprendemos cotidianamente en el ámbito internacional. Y quisiera señalar un aspecto que quizá debía haberlo mencionado anteriormente, que es, por supuesto que es muy importante conocer lo que en el ámbito internacional se desarrolla a nivel de gobiernos. Algo que puede ofrecer el COMEXI es también aprender lo importante que es en lo internacional frente al sector privado, en los varios sectores económicos, en el sector social y en el sector académico. En ocasiones, quienes estudian relaciones internacionales o carreras afines tienen la mira puesta en el servicio exterior mexicano. Sin embargo, hay una enorme posibilidad de desarrollarse personal y profesionalmente en sectores distintos del servicio exterior mexicano, en el ámbito privado, en empresas mexicanas o transnacionales que tienen, pues por razones naturales de sus negocios, una presencia amplia, permanente en distintos países, y hay una oportunidad muy rica. Y justamente algo que puede ofrecer el COMEXI a estas personas es la posibilidad de interactuar con estos sectores. Y al servicio exterior mexicano también conocer qué es lo que se piensa en el ámbito internacional desde el sector privado en los diferentes temas, en el sector académico y en el sector social. De nuevo, gracias por la oportunidad. Estaremos informando a quienes nos acompañaron el día de hoy de los avances que establezcamos entre la SEM y el COMEXI a favor del Servicio Exterior Mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcocer. Embajador Nájera, unos comentarios finales, por favor. Muchas gracias, embajador Arce. Igualmente agradecer a COMEXI por la hospitalidad de organizar conjuntamente este webinar, por la oportunidad de llegar a públicos nuevos y distintos para la SEM, ayudarnos a salir del espacio específico interno en donde nos hemos desarrollado. Esta es una primera actividad que esperamos continuidad. La SEM está buscando espacios con otras instancias también, así como lo hace COMEXI, con el objetivo, como lo ha mencionado el doctor Alcocer, de acercar a la práctica de los diplomáticos mexicanos con la práctica de lo internacional en otros ámbitos de la vida nacional. Este conversatorio que tiene lugar en el marco de los 200 años de la existencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del ejercicio diplomático mexicano, de una convocatoria de ingreso a nuevos miembros del servicio, como mencionaba el embajador Rojo, es un asunto de decisión de vida. En 4 meses de preparación para el examen solo servirá para consolidar sus capacidades intelectuales, pero sobre todo para estar seguros de la decisión de vida que implica entrar a esta carrera. Para bien de cada uno de los que entran, para bien incluso de los que no entran y lo vuelven a intentar y lo logran, sabemos de muchos casos así, porque solo refuerza la vocación de alguien que está decidido a este trabajo, que es mucho más allá que una gestión
circunstancial de un destino geográfico, sino de un descubrimiento. Creo, y no me extiendo, creo que lo más rico es que todos los que entramos al servicio exterior, o la mayoría de los que entramos, no sabíamos todo lo que para bien nos esperaba. Muchas gracias y gracias por la anfitrionía. Gracias, embajador Nájera. Embajador Rojo, sus comentarios finales, por favor. Gracias, embajadora. Sumándome a los agradecimientos al doctor Alcocer, a Comexi y al embajador Nájera por la amable invitación de participar esta mañana en este conversatorio. Y gracias a ti, Angélica, por la orientación y la conducción durante la actividad. Les deseo a todos los aspirantes a concursar para el ingreso al servicio exterior la mejor de las suertes. Amigas y amigas, espero verlos pronto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como miembros del Servicio Exterior Mexicano. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, embajador Rojo. Nuevamente agradezco a todos ustedes por sus comentarios, su tiempo esta mañana, y antes de cerrar este evento quisiera informarles que hoy mismo, después de este conversatorio, el Consejo publicará un episodio de Coyuntura Comexi en el que el embajador Jorge Álvarez Fuentes aborda los 200 años del Servicio Exterior Mexicano y, desde su perspectiva, comenta también sus logros y retos. Comparte sobre lo que él considera inquietudes esenciales en quienes quieren formar parte del Servicio Exterior Mexicano e invita a sumarse al servicio a todos quienes tengan vocación de servicio y entrega al Estado mexicano, como ya lo han señalado ustedes esta mañana. Quienes quieran ver este episodio pueden ingresar al canal de YouTube de Comexi en www.youtube.com/USER/ComexIAC, donde además encontrarán todos los demás episodios de Coyuntura Comexi, así como el acervo de video y webinarios del Consejo. Los invitamos a visitar el canal entero y tengan todos ustedes un muy buen día. Hasta luego.